Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hoy vengo a tratar un tema muy importante que tiene que ver con la contaminación atmosférica para la asignatura Ecología y Contaminación Ambiental. Bien, partiendo de ello, vamos a hablar acerca de algunas prevenciones y control de la contaminación atmosférica. Es importante resaltar de que nuestro planeta está conformado por diversas capas. Para poder determinar de dónde proviene este mal o dónde se origina o cómo se propaga, vamos a identificar brevemente cuáles son esas capas. La primera es la troposfera, que es aquella donde se originan aquellos fenómenos meteorológicos, que son los tornados, los maremotos, etc. La estratosfera como segunda capa es aquella en donde existe menor densidad de aire y hay muy poco movimiento. El ozono, por otro lado, se encuentra dentro de la estratosfera. Y más adelante nos encontramos con la mesósfera, ya cuando se superan los 50 kilómetros de altura. Más adelante, posterior a esta capa, nos encontramos con la termósfera, que es allí donde ocurren aquellos fenómenos de temperatura e el incremento de calor. Y es aquella donde nos vamos a centrar para este estudio. Y por último, también existe la última capa, que es la exósfera, que es aquella donde se encuentra en la capa exterior, es decir, la que se encuentra más cerca del espacio. Muy bien. Como estamos hablando acerca de la contaminación atmosférica, tenemos que hablar intrínsecamente con el equilibrio y cuáles son aquellas fuentes que producen aquellos factores contaminantes que engloban o que ocasionan la problemática medioambiental. Entre estas fuentes están las fuentes biogénicas, las fuentes geogénicas y las antropogénicas. Las biogénicas básicamente las producen los seres vivos. Las geogénicas, como ya habíamos mencionado, dimos un ejemplo como el volcán, los maremotos, son aquellas que son producto directamente de la naturaleza. Y las antropogénicas son aquellas actividades humanas que producen los contaminantes, es decir, los fenómenos de industrialización, las fábricas que producen o que generan combustión o la quema de elementos fósiles y todos sus derivados. Vamos a hablar acerca también de un tema muy importante que tiene que ver con la inversión térmica, para dar un breve resumen. Dice que es el efecto producido por el incremento de la temperatura hasta que ese aire cálido se encuentra con la capa de aire frío. Como bien sabemos, existen dos tipos de capas. La principal, la que se encuentra más cerca del suelo, es aquella capa en donde la temperatura pues, del aire es mucho más frío. Pero a medida que se va aumentando, se va incrementando la altura, pues el aire empieza a calentarse. ¿Cuáles son esos principales contaminantes que producen los gases tóxicos o que producen esas pequeñas partículas dispersas a la atmósfera? Entre esos tenemos el dióxido de azufre, que dice que es un gas que se origina sobre todo durante la combustión de carburantes fósiles que contienen el azufre. Ejemplo está el petróleo y los combustibles sólidos. El óxido de nitrógeno, que es cuando el aire se expone a altas temperaturas o cuando se quema el combustible. El monóxido de carbono se produce de la combustión incompleta del carbón. Es allí donde deriva su nombre. Y es producido tanto por actividades humanas como por fuentes naturales. Por ejemplo, en la quema de incendios, en todas esas actividades. En la quema en los incendios. El smog fotoquímico se forma a partir de una reacción con luz solar en presencia de NOx y compuestos orgánicos volátiles. Más abajo tenemos el periacetinitrato. Dice que se forma a partir de una reacción con luz solar en presencia de también tenemos el ozono, que se forma en el aire a partir del oxígeno cuando ciertos gases como los oxígenos de nitrógeno procedentes, por ejemplo, está el tráfico de centrales térmicas de electricidad y de compuestos orgánicos volátiles.
Tenemos también las partículas, perdón, el material particulado, que son aquellos contaminantes físicos que bien pueden ser los separadores de gravedad y los precipitadores electrostáticos, algunos de los más comunes. El fluoruro de hidrógeno, que también se combina con hidrógeno para producir fluoruro, y es un gas incoloro y se disuelve en agua formando ácido fluorhídrico. Y por último, los compuestos orgánicos que pueden ser obtenidos por particulación a partir de organismos o de petróleo y por síntesis orgánica. Muy bien, esta es mi breve exposición. Espero les haya sido de agrado. Feliz tarde para todos.